Buenas noches, amada familia, unida por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida con el gozo de comenzar este nuevo año, con el mismos deseos de que Dios en este año siga bendiciéndonos a través de la palabra y que realmente este año sea mejor que el año pasado. Pues el deseo del Señor, que estemos progresando según vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y pues por eso que realmente Dios pone en nuestro corazón traer temas donde crezcamos, dice la palabra, para que seamos edificados. Y realmente doy gracias a los hermanos que estuvieron la semana pasada. Aquí estuvieron los hermanos compartiendo con ustedes y gracias al Señor. Y hoy está conmigo un hermano Ramón Ramírez, que va a compartir con nosotros el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y él va a ayudar a trabajar en estos temas, y le quiero dar la bienvenida y que le voy a pasar el tiempo para que él se presente, hermano Ramírez. Sí, buenas noches, Dios me los bendiga. Es un honor para mí estar en este programa, dando gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra. Este es un tema muy precioso, muy hermoso, y para mí es un honor compartir con todos ustedes. Mi nombre es Ramón Ramírez, yo vengo de una iglesia donde se me permite ser ujier por algunos años ya, más de 16 años, y pues doy gracias a Dios por sus bendiciones, por permitirme compartir con los hermanos. Yo soy ujier en esa iglesia y le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de estar ahí, servir ahí con Él. Y en esta noche es para mí un honor presentarme delante de ustedes, compartiendo y aprendiendo también. Más que nada aprendiendo. Yo vine a aprender, porque cada vez que abro la Santa Palabra, el que aprende soy yo. Entonces, es un gusto para mí compartir con ustedes. Y mi deseo es que aprendamos de la palabra, que nos llenemos, que seamos todos una vez más llenos de su presencia, de su amor, y que sea Él con nosotros, tomando el control de este tiempo. Damos gracias, seamos agradecidos y reconozcamos que la sabiduría que aprendemos y conocemos viene de su palabra, viene de sus escrituras, y a Él siempre le reconozcamos como el Dios que nos guía por su soberanía, por su poder, por su amor. Vamos a orar y yo les invito a que me acompañen en oración y podamos entrar en este tema en esta noche. Gracias. En el nombre de mi Cristo Jesús, Padre, venimos a tu presencia. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que hemos apartado, que tú has permitido para escuchar tu santa palabra, bendito Dios poderoso. Damos gracias a ti, Altísimo Dios, que es por tu misericordia y tu gracia, y te pedimos que seas tú, Señor, con tu palabra tomando control de este tiempo, que sea tu autoridad, que sea tu palabra, que seas tú, Señor, ungiendo estos labios, los del pastor, los de tu siervo, que traiga, Señor, a cada hermano que tenga esa necesidad, que traiga, Señor, aquella petición en su corazón, que traiga, Señor, aquel sentir, Señor, deseo en su corazón de escuchar el conocimiento que viene de ti, Padre Santo. Damos gracias en este momento, en este tiempo, y es nuestro deseo que seas tú, Señor, llevándote toda la gloria y toda la honra en este momento y en este tiempo. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y como había dicho, le doy gracias al hermano Josué, al hermano Hernández y el pastor Solorzano, que estuvieron la semana pasada. Quiero saludar al pastor Aquino, que nos debe estar viendo, y de los hermanos que nos sintonizan y que nos están viendo de la Casa de Oración Camino y Puerta del Cielo. Estamos ubicados en La Puente, California, el 371 Burbank Mill Road. Si usted está cerca de ahí y no tiene dónde congregarse, le invitamos que vaya a nuestro servicio los domingos a las 11. Tenemos oración los días lunes a las 8 de la noche, los miércoles, los jueves a las 8 de la noche, martes y miércoles tenemos oración a las 7.
El viernes tenemos servicio a las 7:30. Martes tenemos servicio a las 7:30 también. Y el sábado tenemos un banco de comida. Si alguien ustedes conocen que tiene necesidad de alimentos, pueden llegar hasta las 8 de la mañana. Se abren las puertas de la iglesia, se escriben y tenemos un compartimiento de la palabra y después repartimos la comida. Le damos gracias al Señor porque Dios nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes, todos los que nos sintonizan a través de diferentes canales, de las redes sociales. Y de verdad que es una bendición. Sabemos que nos miran en Centroamérica, los hermanos de México, aquí en el sur de California, y de cualquier parte que nos estén viendo. Un saludo a todos ustedes. No me conozco los nombres de ustedes, pero sé que están ahí y que Dios va a traer bendición. Le pedimos cuando venimos al Espíritu Santo que sea que administre esta palabra, este estudio. Muy importante saber realmente lo que Dios hace. Dios es un Dios de pactos. Los pactos de Dios son eternos. Dios no hace contratos, Dios hace pactos con el hombre. Y vamos a estar viendo, la palabra registra que hay como 21 pactos, pero solo vamos a estar analizando entre los 7 pactos que hemos visto a través de la palabra, a través de la historia, y vamos a hablar sobre ellos. Para empezar, quisiera decir que la palabra pactos en hebreo es berit y en griego biterek, que significa alianza, convenio, compromiso, promesa. Hay 2 clases de pactos que son iguales o bilaterales, que hacen entre los hombres o las naciones. Amén. Uno de ellos, como lo que hizo Abraham con los amorreos, que lo podemos ver en Génesis 14:13, y el que hizo la amistad entre Jonathan y David, que está en la primera de Samuel, capítulo 18:3. Hay pactos de matrimonio. Pero realmente cuando nosotros vemos que en estos pactos a veces se rompe, ¿no? Una amistad tal vez dura tantos años y pactaste ser tu amigo toda la vida y por X cosa se rompe igualmente entre el gobierno. Hoy declaran paz y mañana ya están tirándose bomba entre ellos. Pero los pactos de Dios son diferentes. Los pactos de Dios son unilaterales. Son pactos de un superior con un inferior. Amén. Dios hace pacto con el hombre nunca hace pacto con Dios. Y muchas veces decimos yo hago pacto con Dios y somos fáciles para olvidarnos de los pactos que hacemos con Dios, pero Dios nunca se olvida de sus pactos que ha hecho con el hombre, porque es el mismo Dios el juez de esos pactos, el mismo parte de ese pacto, y Él nunca se olvida de lo que Él ha prometido en su palabra. Y cuando Él hace unos pactos, realmente siempre establece, Dios es el que establece las reglas de ese pacto. Dios establece cómo ese pacto va a ir llevado a cabo. Hay formas de cumplimiento de los pactos, la promesa condicional, otros de cumplimiento incondicional. Se dividen los pactos temporales y pactos eternos. Amén. Hay todos los pactos que vamos a disfrutar aquí en la tierra, pero el mayor es el eterno que vamos a estar disfrutando con el Señor. Y por eso vamos a ir analizando. Cada pacto es una dádiva de Dios. Cada pacto que Dios hace con el hombre es una dádiva. Los pactos de Dios son celestiales. Los pactos de Dios tienen su respectiva señal. Dios ha establecido esos pactos con señales para recordarnos de la promesa de Dios en sus pactos, que es lo que Él dice, Él lo cumplirá, ¿no? Y vamos a comenzar con el pacto edimo, un pacto condicional, que lo vamos a ver en Génesis 2, 5, 17. Y le voy a pedir, por favor, que apunte, porque hay mucha palabra de Dios. Yo prefiero que la palabra de Dios sea la que hable. Yo prefiero que la palabra de Dios nos vaya guiando en el estudio, en la enseñanza. Que mientras menos hable el hombre, es mejor, ¿no? Que hable la palabra de Dios es la que va a llegar al espíritu. La palabra de Dios es la que nos va a traer la enseñanza, el crecimiento espiritual, porque es la palabra de Dios que es la que nos va a llevar y guiar a través del Espíritu Santo a toda verdad, como está escrito en la palabra. Ningún hombre trae la verdad, ninguna religión trae la verdad, ninguna institución tiene verdad, ninguna organización tiene la verdad. La palabra está escrita, la palabra de Dios es la verdad. Y solamente esa verdad es traída a tu vida a través del Espíritu Santo. Por eso ahora que oramos, le pedimos al Espíritu Santo, ahorita que veníamos, oramos, pasamos al templo para orar y pedimos al Espíritu Santo que sea el que hable a tu espíritu, ni a tu mente ni a tu corazón. Fácil que olvides esta palabra.
Es fácil que tu corazón se confunda esta palabra. Hay una línea entre lo espiritual y lo emocional. Muchas veces nos emocionamos y pensamos que espiritualmente estamos tocados. No, porque lo espiritual permanece en un solo nivel. Lo emocional puede que baja, sube, eso es emoción. Pero cuando tú eres tocado espiritualmente, mantienes el nivel espiritual, no importa por lo que atraviesas, no importa por lo que estés pasando, mantienes un nivel espiritual fuerte y unido al Señor. Entonces esta palabra fluye en tu vida y esta palabra trae en tu vida cambio, trae en tu vida lo que tú necesitas para seguir adelante. Por eso siempre que estamos orando al Espíritu Santo, que sea que administre al Espíritu, administre esta palabra, no el hombre. Entonces el pacto edímico es un pacto que el Señor le da a los primeros, vamos a decir, las primeras, a Adán y a Eva, que fueron las primeras personas que el Señor trajo y los puso en el Edén, y que les dio toda la autoridad. Le dio todo lo que Dios había creado, toda la creación, y los puso ahí para que gobernaran, se multiplicaran, para que tomaran todo lo que quisieran de lo que el Señor había creado para ellos. Entonces vemos cómo en ese pacto edénico el hombre tiene su falla. El hombre cae de ese pacto, pierde los privilegios, pero aún ahí Dios provee. Aún ahí Dios agrega a este pacto una señal. Cuando a través de las pieles, a través del sacrificio de sangre, el Señor agrega a este pacto un compromiso que va dirigido a lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo más adelante. Hermano Ramón. Sí, yo comparto exactamente. Es algo que realmente solamente Dios en su soberanía pacta con el hombre. Nuestro Dios es el único que puede pactar con el hombre. Hay una confusión en cuanto a ser similares estos dos clases de pactos. Primero, hay pactos iguales o bilaterales. El hombre puede hacer pacto con el hombre o nación con nación. Es lo que mencionaba el pastor. Y aquí hay un ejemplo de hombre con pacto con hombre cuando menciona el pacto entre Jacob y Labán. Y el pacto entre Jonathan y David. Pactos de siervo a siervo, de persona a persona, que es muy diferente con el pacto que es de Dios al ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, ahí lo explica, cuando se hacen pactos de hombre a hombre en el amor de Dios. Y dice Génesis 31, en el 44, dice: ve pues ahora y hagamos, dice su palabra, pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. Bueno, podemos reconocer que en el mundo hay pactos, convenios, pero son, como mencionaba el pastor, temporales. Son con límites. En realidad un pacto con una persona, con una nación, otra nación, cuando muere la persona el pacto se terminó. Pero cuando es de Dios a sus hijos, a su simiente, que él mencionó desde cuando vino el pacto adánico, menciona que la simiente, los hijos de Dios somos la simiente de Dios, los que vamos a estar en el pacto eterno. Ya se mencionaba, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 3:15, y ahí lo menciona, y nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios es un Dios de orden. Y dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una enemistad en cuanto a el origen de el pecado entre Adán y Eva. Ese es el primer Adán. Es por eso que el pastor menciona aquí que es el pacto edénico, cuando Adán se podía señorear en el huerto. Era amo y señor de todas las cosas. Pero es un pacto que se rompe por causa
de lo que ya conocemos, del pecado. Entonces, cuando Dios toma control de las cosas, de ahí en adelante, ya nosotros dejamos de ser quienes tenemos orden en lo que es su soberanía. Pastor. Amén, gloria a Dios. Como habíamos compartido, en los pactos hay pactos condicionales y pactos incondicionales. En este pacto era un pacto condicional, un pacto de autoridad de parte de Dios que le había dado a Adán y Eva. Y dentro de este pacto condicional también podían disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios, porque dice la palabra que el Señor bajaba cada tarde y tenía una convivencia con ellos, compartía con ellos. Pero había una señal para que esto sea perfecto, para que esto estuviera trabajando toda la eternidad. Había una señal y el Señor le dio la señal diciéndole que todo podían ellos comer, de todo podían disfrutar, menos que no tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Cuando ellos tocan el árbol de la ciencia del bien y el mal, es cuando viene y se rompe este compromiso, esta plenitud de relación del hombre. Ahí viene el rompimiento entre el hombre, cae el pecado y viene el rompimiento entre el hombre y Dios. Se hace enemistad entre el hombre y el Señor. Y el Señor lo que tiene que hacer, dice la palabra que Dios los echa de su presencia, los echa del lugar donde había puesto para que disfrutaran. Y es lo que pasa con nosotros cuando nosotros caemos de la gracia de Dios. Dios, en este caso no que Dios nos eche, sino nosotros mismos nos apartamos de la presencia de Dios a causa del pecado. Y lo que Dios desea es que nosotros nos mantengamos siempre unidos y disfrutemos de los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Dios es tan bueno, Dios de su misericordia nos provee absolutamente todo lo que necesitamos para que nosotros podamos vivir en una plenitud de seguridad de que Él está con nosotros. Tuvo que haber sacrificio de sangre, aunque al cubrirlos con las pieles de los animales, pues tuvo que haber sacrificio de animales para cubrir el pecado de Adán y Eva en su desnudez. Cuando ellos se vieron caer la inocencia, se dan cuenta que están desnudos y empiezan a darse cuenta de todo lo que había pasado. Entonces viene el sacrificio de animales, hay unas pieles que lo cubren y es donde vamos a empezar a ver lo que va dirigido a lo que al final viene a ser Jesucristo en estos días para nosotros. Este tema, estaba yo elaborándolo, estamos elaborando y creo que lo vamos a hacer en dos partes porque quiero que lo vayamos despacio. Quiero que entendamos qué es lo que realmente desde el principio Dios ha querido tratar con el ser humano. Hasta en el tiempo de hoy que vivimos, Dios sigue haciendo pactos con nosotros en una forma ya personal, como con una salvación personal. Y que desde el principio Dios hizo esos pactos. Él no ha cambiado. Él sigue obrando a nuestro favor, aun cuando nosotros le fallamos. Tenemos el segundo pacto, que es el noético o el noagico, un pacto incondicional. Este es un pacto incondicional. Le dio el Señor, en Génesis 6, 18, 19, Dios le dio lo que quedó del mundo después del diluvio a Noé y a su familia. Pero hay ahora otra señal aquí en este pacto, la señal del arco iris, que indicaba que ya el Señor nunca más iba a destruir el mundo a través de un diluvio, y que este pacto el Señor puso a prueba la fe de Noé y su familia en obediencia. Recordemos que Noé estuvo predicando 120 años la palabra de Dios. Él y su familia, nadie se acercó a ayudarlo. Al contrario, a él lo ignoraban, lo tiraban a loco, también lo ofendían, como en estos días. Me lleva a mí a analizar y a meditar en esto, porque dice la palabra de Dios, y esto, hermano, tenemos que tener nosotros muy pendientes y estar muy alertas. Dice la palabra de Dios que la venida del Señor será como los días de Noé.
Hoy en día la gente está tan entretenida, la gente se goza tanto en el pecado que ha perdido la sensibilidad de la santidad, aún en las iglesias. El problema ya no es tanto del mundo, ya no salimos nosotros a conquistar el mundo para Cristo, sino que el mundo se ha metido a la iglesia para conquistar los que están de Cristo para el mundo. Lo podemos ver en todas las iglesias, en todo lo que está pasando. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que realmente hay una advertencia en la palabra, que así como en el tiempo de Noé, que no hicieron caso, pasaron 120 años, y la gente no creía. La gente hoy en día, usted le dice, arrepiéntete, el Señor viene, deja de pecar, ponte a cuentas con Dios. No lo creen, hay las señales que el Señor está más cerca que hace 2000 años, más cerca de hace 4000 años después de estos pactos, y la gente sigue viviendo una vida desordenada y fuera de los caminos de Dios. Hermano Ramón. Gracias, pastor. Bueno, esto tiene una continuidad, porque como mencionaba el pastor, lo que dice la palabra, nosotros no estamos basados en palabras de hombres, sino en lo que dice nuestra palabra. Y pactos de Dios unilaterales son pactos, como escribe aquí el predicador, son pactos de un superior a un inferior. Un superior es nuestro Dios, un inferior es el ser humano. Y estos pactos Dios los pone soberanamente. Siempre han sido hechos de Dios hacia el hombre, nunca es el hombre quien pacta con Dios. Por el contrario, es Dios quien establece el pacto y las condiciones del mismo con el hombre. En otras palabras, Dios es juez y parte de sus pactos. Nosotros solamente leyendo las Escrituras nos damos cuenta como cuando Él menciona en el pacto noaico o noahaico, menciona el arco iris. Y nosotros podemos darnos cuenta que en su amor y gracia, cuando viene una tormenta fuerte, siempre que pasa la tormenta aparece el arco iris. Así como obedece la tierra, así como obedece el sol, así como obedece el mar, de aquí no pasarás, le dice el Señor. Pues el hombre, en sus pronósticos de hombre, había un espanto de gente que según en el 2012 iba a haber otro diluvio, no sé qué, no sé de dónde inventaron eso. Y Dios nos muestra que pasamos el 2000, ya pasamos el 2012 y no sabemos qué más van a inventar, pero Dios en sus pactos dijo que no habría más diluvio. ¿Y en dónde queda el que inventó que el 2012 iba a venir ese inundación o ese diluvio? Nuestro Dios es un Dios soberano que solamente Él es juez, como dice el predicador aquí en sus notas. Él es juez y parte de sus pactos. Amén, pastor. Amén, aleluya. Tercer pacto, el pacto abrámico, un pacto incondicional. Este es un pacto incondicional, lo vemos en Génesis 15, 18, 21, dice la palabra del Señor así. Dice el Señor: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, en la tierra de los ceneseos, los cananeos, los camoneos, los heteos, los fereceos, los reaitas, los amoreos, los cananeos, los gerseseos y los jebuseos. Le estaba dando todo ese valle el Señor, que ahí le iba a dar el Señor ese pacto que estaba haciendo con él. Le iba a dar para que, de nuevo, vemos desde el principio
Desde el principio de su primer pacto, Dios dándole al hombre, en el primer caso de Adán y Eva, dándole toda la autoridad, toda la autoridad para que señoree, para que puedan alimentarse, tomar de todo, pero siempre les puso una señal para probar su fidelidad y su obediencia. ¿Qué es lo que hoy en día Dios nos pida a nosotros? Ser fiel y ser obediente. Nos recurrimos para tener la fidelidad y la obediencia. Dios nos requiere la santidad. La santidad nos evita alejarnos del pecado y mantenernos ahí en lo que Dios requiere de nosotros. No requiere que tratemos de nosotros hacer las cosas por nuestras propias fuerzas o intentemos hacer algo más que solamente Dios lo hace. Lo que Dios nos manda a hacer, lo que sabe que nosotros podemos hacer, porque ya proveyó para que nosotros podamos cumplir con esa misión que Dios nos ha dado. En el segundo, en el pacto de Noé, él le da después de que viene el diluvio, él y su familia, para gobernar el mundo que iba a venir, ser poblado de nuevo para el Señor. Y en este tercero, esta promesa de pacto consistía que Abraham tendría tierra y descendencia física y espiritual prometida como el polvo, la arena y las estrellas. Estamos viendo de dónde viene lo que ahora es todo lo que es la iglesia. Dice, y es la verdad, porque a Dios así lo propuso, la salvación viene de los judíos. Aunque mucha gente no le gusta esto, aunque mucha gente lo rechaza, pero de los judíos viene la salvación. Por el Señor Jesucristo, que era un judío. Entonces, cuando nosotros entendemos, por eso hay que orar, ¿verdad? Pedir por ellos, el que bendiciera, hay una promesa que Dios le da a Abraham, el que te bendiciera, yo lo bendeciré. El que te maldiciera también lo maldeciré. Y hemos visto cómo muchos gobiernos o muchos pueblos han maldecido o han tratado de acabar con los judíos y cómo les ha ido. Y los que lo han bendecido, y uno de ellos es este país que ha bendecido y protegido a Israel, y es el país más poderoso, o ha sido un día de los países más poderosos, y que Dios lo ha prosperado. No por lo que es Estados Unidos, sino por proteger a Israel. Entonces, cuando nosotros vemos que en esta pacto que hace el Señor con Abraham, Él le muestra lo que iba a ser su descendencia. Y Abraham, la señal de este pacto fue la circuncisión. Lo voy a ver en Génesis 17, 10 al 14. Dice la palabra del Señor así: este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre nosotros. Amén. Es la señal que el Señor dio en el cumplimiento de ese pacto con Abraham. Entonces cuando nosotros vemos, cuando Dios da el pacto, da la señal y da también qué va a ser este pacto. Va a ser un pacto incondicional. No hay condición, sino que viene de parte de Dios para que de ahí nazca un pueblo. Y de ese pueblo nosotros también tomamos promesa, porque nosotros somos promesa también de Abraham a través de Jesucristo. Hermano Ramón. Sí, estaba yo leyendo en parte y cómo Dios tiene en diferentes maneras separado cuando es un pacto condicional y un pacto incondicional. Y aquí vemos que es uno incondicional. Menciona la palabra de Dios, como dice el pastor en el capítulo 17, y dice la palabra de Dios que era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y nos damos cuenta que creo yo que es una ordenanza lo que le dice: anda delante de mí. No está mencionando delante de los hombres. Anda delante de mí. Y el anda es el caminar del hombre
cuando tiene comunión con Dios, cuando es un Dios en el cual el hombre tiene comunión, tiene una relación. Y de ahí adelante, con la comunión viene la reverencia, la sumisión, y la ordenanza de Dios es la que uno toma para poder ser guiado. No la guianza del hombre. La ordenanza y la guianza de Dios es la única que nos puede llevar a Él. Dice la palabra de Dios que le dice, y pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta multiplicación de gran manera me recuerda cuando dice, te multiplicaré en gran manera en el capítulo 17, versículo 6, y haré naciones. No dice haré tu familia más grande, haré naciones. ¿De qué se compone todo el mundo? De naciones. No se compone de solamente pueblos, estados, sino de naciones. Delante de ti y reyes, dice su palabra, saldrán de ti. No dice que saldrán servidores solamente, no, reyes. Algo que menciona muy importante, que yo lo tomo para mí, es cuando le dice el Señor que mire las arenas del mar y mire las estrellas de los cielos. Y le dice, así será tu descendencia. Y una vez en oración, cuando yo me vi en necesidad, le dije, Señor, yo soy un granito de esa arena que tú prometiste a mi padre Abraham. Yo soy una estrella de esas que tú le dijiste que estaría en los cielos. Entonces nosotros no somos contados como cosas que no tienen importancia. Somos esa estrella que Dios vio desde que hizo el pacto con Abraham y desde que hizo el pacto a esta pareja cuando él tenía 99 años. Y la promesa estaba en su hijo, siendo que Ismael fue el primero que nació. La promesa estaba en Isaac, hijo de Abraham. Pastor. Amén. Y tocando esto, en el pacto Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham, y fue ratificada para con Isaac de Ismael, como está diciendo el hermano Ramón. Lo podemos ver en Génesis 17, del 19 al 23. Dice la palabra, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llevará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por su descendiente después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y harán de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Amén. Amén. A través de la fe que probó Dios y la obediencia de Abraham, aún hermano, cuando nos equivocamos, aún muchas veces nosotros como que tratamos de ayudar a Dios, nos adelantamos a la promesa de Dios, aún ahí Dios en su pacto prueba nuestra fe, nuestra obediencia, aún en la desobediencia, pero después cuando ratificamos, Dios cumple su palabra. Dios no desamparó a Ismael, sino a través de Isaac, también Ismael agarró y fue bendecido. Porque el hijo de la promesa de Isaac, en la desesperación de nosotros a veces ya está la bendición llegando a nuestras vidas, y por adelantarnos o quererle ayudar a Dios, muchas veces, hermano, lo retrasamos o pasamos problemas, pero Dios aún así no nos deja. Dios
cumple su pacto. Dios siempre cumplirá su pacto. Dios nunca varía, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aunque tú y yo le fallemos, aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Así es. Aunque tú y yo seamos malos, Él sigue siendo bueno. Sí, Señor. Aunque tú y yo, hermano, hagamos nosotros cosas que a Dios no le agrada, Él siempre nos va a dar cosas que nos agrada. Él endereza todo lo torcido. Él dice, por eso muchas veces cuando una persona quiere poner en su mente a Dios, al decir yo pienso, yo creo en tu propia opinión, en tu propia prudencia, entonces, porque lo que tú piensas y lo que tú crees te va a llevar a hacer cosas que muchas veces son diferentes a lo que Dios quiere que tú hagas, a lo que Dios quiere que tú pienses. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, porque nos equivocamos grandemente, aún así, en el amor de Dios, en sus pactos infinitos, de que busca siempre la prosperidad, que siempre busca el bienestar para sus hijos, siempre Él nos va a levantar de nuevo. Y siempre a que nosotros fallamos, como hemos visto cómo estamos fallando el hombre en sus pactos, Dios en su misericordia siempre, siempre nos dará lo mejor, como nos ha dado siempre lo mejor. Nunca el Señor nos ha pagado conforme a nuestros delitos, conforme a nuestras faltas. Es tan grande el amor de Dios desde el principio. La palabra declara que antes de la fundación del mundo, tú y yo ya estábamos en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios. Sus pactos son perfectos. Porque, hermanos, si en este tiempo estamos comenzando un año para que nosotros renovemos los pactos con Dios, el pacto que tenemos con Dios de servirle, de obedecerle, de caminar siempre guiados por el Espíritu Santo, de buscar esa comunión con Él, de no andar nosotros, como dice la palabra de Dios, como una ola llevada de un lado a otro. Hermano, es que hay tantas personas que dicen, uno dice una cosa, otro dice, es que tú no tienes que ir lo que las personas te digan. Tú tienes que ir lo que la palabra de Dios te diga. Tú tienes que ir a lo que el Espíritu Santo te guía. Porque es donde dice, haciendo estas cosas vamos a errar menos. Nos vamos a equivocar, claro, no somos perfectos. Pero vamos a fallar menos cuando agarramos el consejo de la palabra. Porque muchas veces te sacan de tu entorno o mueven tu fe? Porque has dejado de leer la palabra. Has dejado de buscar a Dios en oración. Has dejado de buscar su rostro. Has dejado de añorar su gloria Shekinah que llene, que desciende. Has dejado de orar por tu iglesia. Has dejado de orar por tu pastor. En vez de orar por tu pastor, lo criticas. En vez de orar por la iglesia, que el Señor restaura a los hermanos, entra el chisme, entra la crítica. ¿Qué es lo que ha entrado en las iglesias? En vez de la unidad que Jesucristo viene por una iglesia santa, sin arruga, se arruga contra los comentarios que no son de Dios, que a Dios no le agrada. Hermano, muchas veces pensamos nosotros que el pecado que Dios condena es la fornicación, el adulterio, el asesinato, el robo, la mentira, y sí es así. Pero también habla Gálatas de los chismosos, de los que levantan falsos, los que andan dividiendo, también son contados, los borrachos. No entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Entonces tenemos que nosotros analizarnos y pararnos y empezar a hacer en esa iglesia que Jesucristo viene por ella. Que Jesucristo quiere que nosotros seamos una iglesia desde los pactos que Dios ha hecho con el hombre, ha deseado. Si el primer hombre no hubiera fallado, no hubiera pasado tantos pactos. Falló el primero, segundo, tercero, y llegamos al cuarto, el pacto mosaico o el sinaítico. Pacto condicional. Es un pacto condicional que fue instituido en el Sinaí, celebrado en Horeb y renovado en el campo de Moab. Veamos Éxodos 6, 2, 5. Jehová respondió a Moisés
Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, los cuales habitaron. Asimismo yo he oído los gemidos de los hijos de Israel, a quienes hace servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aleluya. Los juicios de Dios son grandes. Hay juicios de misericordia y hay juicios también de ira. Amén. Nos estamos acercando en los tiempos de la ira. Gloria a Dios, estamos en la expansión de la gracia. En el pacto mosaico y sinético, Dios consiste en que Dios quería ser su rey, sacarlos de la esclavitud y que Él sea su rey, que ellos guardaran sus mandamientos. Al respetar sus leyes y sus mandamientos, Él los iba a llenar de paz, los iba a llenar de prosperidad. Porque, ¿qué es lo que hace Dios cuando viene a nosotros a través de Jesucristo? Nos libera de la esclavitud, de la opresión. ¿De quién? Del pecado, del enemigo. El pueblo clamaba, el pueblo sufría. A causa de su obediencia empezaron a ser esclavos y fueron llevados cautiverios, ahí estuvieron. Y Dios en su misericordia, a través de Moisés, les da este pacto, este nuevo pacto con su pueblo. Pero había una condición, que ellos obedecieran a la ley. Dice los eruditos que son 613 mandamientos que hay en la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. Y para llevarlos, Dios, ya después, cuando están en el desierto, Dios les muestra la tabla de los 10 mandamientos. Y si lo cumplieran. Después que Dios los libera, que Dios los pasa por el Mar Rojo, los lleva al desierto, los llena de bendiciones con maná del cielo, los cuida de día, ponía la nube para que no tuvieran calor, y en la noche siempre los alumbraba la luna, siempre para que ellos estuvieran bien. ¿Qué es lo que hacían cuando se iba Moisés? ¿Qué es lo que hicieron cuando se iba con Moisés? Rebelarse. De nuevo, el hombre fallándole a Dios, el pacto que él había hecho con ellos a través de Moisés. Hermano Ramón. Y es interesante, gracias pastor, que aquí mismo nosotros viendo en este par de versículos que es el 5 y el 6, Él afirma, nuestro Dios es un Dios que afirma, es directo, no se anda por las ramas. En su afirmación menciona en el versículo 5 que Él escucha, es un Dios que pone atención, que está atento. A veces nosotros en nuestra manera de ver el problema, de ver la situación, de ver la enfermedad, escasez y ciertas adversidades que no son alcanzables para nosotros, como una enfermedad incurable, qué sé yo, nosotros llegamos a ignorar que Él nos escucha. Y aquí mismo lo afirma. Él es un Dios que afirma, que escucha a su pueblo. Dice su palabra, así mismo yo os he oído el gemido. No solamente cuando uno está enfermo pide oración, sino que gime, clama. Algo más fuerte que una oración sale de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestro ser. Y es el gemir, el clamar, algo que cuando tú tienes la situación, nadie la entiende más que tú.
Y cuando vienes a Dios, Él escucha, dice su palabra que Él escucha. He oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios. La segunda palabra es acordado. Dice que Él me he acordado, Él no olvida. Nuestro Dios no olvida. Nuestro Dios no olvida que a veces somos injustos y Él es fiel y en su gracia nos perdona, nos ayuda. Él es un Dios de misericordia. Él no pasa nada por en alto. En el número 3 de este versículo 6 menciona sacaré. Él no dice trataré, intentaré, tal vez, maybe, a lo mejor, quién sabe. Él dice sacaré, él dice lo haré. Él no dice buscaré ayuda para sacarlos. No. Él es firme. Sacaré a mi pueblo, dice. Y enseguida dice, de paso dice, lo libraré. O sea, no solo lo saca de Egipto, sino que aparte para que tenga libertad absoluta. No solo una libertad temporal o por ciertos años, etapas o eras. Lo sacaré para que sea libre. Y dice, esto que me encanta, me dice, lo redimiré. Será redimido. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Quién puede tener un juicio más amoroso que el juicio de Dios? Dice grandes. Los juicios de nuestro Dios son juicios grandes. Dice, tomaré por mi pueblo y seré, no dice a lo mejor lo tomo, seré, dice, vuestro Dios, en el versículo 7. Nosotros no tenemos por qué tener duda de que su palabra es fuerte y fiel. Pastor. Amén, gloria a Dios. Y como en cada pacto hay señales, dos de las señales de este pacto que el Señor hizo con su pueblo es la señal de la sangre y el día de reposo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 24, 7, 8, ahí en el monte Sinaí, Moisés reunidos con los ancianos, dice la palabra de Dios, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Porque había lo que Dios les prometió, pero también Dios les había dicho que caería sobre ellos toda maldición si no obedecían. Lo podemos ver en nosotros como Dios, en Deuteronomio 27 y 28, los dos capítulos 27 y 28, el Señor les dice, si no pusieran por obra todos los que yo les digo, también caerá sobre todas estas maldiciones, y empieza a dar una serie de maldiciones. En el día de reposo, también dice que Él les había dado en el 28:11, lo podemos ver, Éxodos. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tus extranjeros que están dentro de tus puertas. El día de reposo, aún el día de reposo, que era una señal de obediencia para ellos, aún ellos, ese día de reposo, fallaron al Señor. Lo vemos en Ezequiel 23, 38.
Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario y aquel día profanaron mis días de reposo. El Señor todavía en su misericordia tiene paciencia con este pueblo, aun que era ellos su día de reposo, algo lo más sagrado, una de las cosas más sagradas para ellos, aún le fallaron al Señor. Amén. Vemos que ahora nosotros, hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros ahora hoy, el día de reposo no es un día o un lugar, sino nuestro reposo es Jesucristo. Nosotros podemos reposar en Jesucristo. Él es nuestro día de reposo. Es como a mí me preguntan, pastor, ¿cuál es su servicio principal? Yo le digo, yo no tengo servicio principal. Todos los días, porque el que hace principal el lugar, el momento o el servicio es Jesucristo. Si Jesucristo, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí y están el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todos los días son especiales. Él es nuestro día de reposo. Jesucristo de nosotros venimos, descansamos. Jesucristo de nosotros venimos y nos gozamos. Jesucristo es el que nos da a nosotros ahora, no específicamente un día, no es un lugar, no es una fecha, es la figura del Señor Jesucristo, que es que nos da felicidad, alegría, nos da gozo. Hermano Ramón. Sí, pastor, yo estaba viendo aquí hablando de lo que nuestro Dios da ordenanza con promesa. Porque yo estaba leyendo el libro de Éxodo 6, 26, y menciona lo que estamos comentando. Dice, y hago misericordia, dice su palabra, y hago misericordia a millares. Y ahí pone una coma, porque nuestro Dios especifica las cosas que Él declara en su palabra. Y hago misericordia a millares, dice su palabra, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso en su pacto Él especifica todas las respuestas que nosotros a veces andamos buscando fuera de Él, en el hombre, en el ser más querido. No hay edad para equivocarse. No hay edad para cometer errores. No hay edad para ir por el camino equivocado. Puedes ser una persona que comienzas con bendiciones o que naciste en una comodidad, ya sea económica, y todo se te ha dado. Y pareciera que no hay necesidad de que tengas un Dios o que busques de un Dios cuando todo lo tienes. Pero no hay cosa que no se nos haya dado que venga del Señor, porque dice la palabra de Dios en el versículo 11, 20, Éxodo 20, 11, dice la palabra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es la creación del Señor. Gracias a Dios porque en Él tenemos nosotros todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, pero todo lo que necesitamos. Dice la palabra, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pastor. Amén, gloria a Dios. Quiero terminar con el que dice Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo es nuestro día, es nuestro reposo, es nuestro descanso. Vamos a tener ahí en el 4º pacto, y la semana que viene vamos a terminar con los 3 pactos que siguen. Y gracias a Dios porque realmente Él es quien nos ha llevado siempre de la mano a través de la historia de la humanidad, y Él nos ha traído hasta aquí. A los que estuvieron, los que estamos y los que estarán, siempre el Señor les hará parte de ese pacto de amor, ese pacto que ha hecho a través de Jesucristo
a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Yo te invito, hermano, yo te invito, amigo, que tú estás viendo, que seas parte del pacto del Señor, que seas parte de lo que Dios te ofrece. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, lo puedes hacer en esta noche. No, ponte en las manos de Dios, pídele perdón al Señor. Empieza este año fuera de deudas, de ataduras espirituales, y vas a descansar en Él. No, tú que tomas pastillas, yo te digo en el nombre de Jesús, si tú confías en el Señor, no vas a tomar pastillas ni para que puedas dormir, para depresión, para cualquier otra cosa, porque el Señor es tu sanador. Así es. Oremos y demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, si alguien que esté ahí viendo este programa, Padre, quiere reconciliarse contigo o quiere pedirte perdón, arrepentirse, sí, Señor, yo te pido en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, que escuche su oración. Padre Santo, Dios poderoso, que el que esté alejado de ti, bendito Dios, venga, Padre Santo, Dios poderoso, a ponerse en cuentas, como dijo tu palabra. Vení a mí, pongamos en cuentas y encontrarás reposo, porque tú eres nuestro reposo, tú eres nuestra fortaleza. Te doy gracias, Señor, en este tiempo, bendito Dios, porque empezamos un año, bendito vendrán las luchas, vendrán todo lo que se levante, pero seremos victoriosos porque hemos creído y confiado en ti. Gracias, Padre de la gloria, oramos por los enfermos, si alguien está ahí viendo que está enfermo, en la mano de Jesús, que toque esa enfermedad, toque ese cuerpo, y todo problema, toda situación se vaya en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo lo sometemos y como testigo del Espíritu Santo lo declaramos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.